Muy buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy seguimos aquí en el módulo de farmacología, pero esta vez hablando sobre el tema de antibióticos, un tema bastante interesante que quizás muchos de ustedes ya querían llegar a ver. Y bueno, vamos a darle inicio y la bibliografía de referencia es la de Brenner y Stevens, Farmacología Básica en su sexta edición. Entonces, vamos a recordar antes de empezar a hablar del tema algunos conceptos. Tenemos que recordar, aunque eso no se habló aquí en el módulo de farmacología, pero sí lo mencionamos en el de microbiología, lo que es una bacteria. Una bacteria, en primer lugar, es un organismo procariota, lo cual implica que tiene muchas diferencias a nuestras células que son eucariotas. Entre ellas, la que siempre suelen destacarles en cualquier clase de biología, es la del material genético, que no posee un material genético definido en un núcleo, sino que este está esparcido en un plásmido a lo largo de todo el citoplasma. Hay uno que es cromosómico, ese material genético, y otro que es, en un plásmido, que es circular. Y básicamente va a tener estas características. A su vez, las bacterias, algunas no, pero la gran mayoría, tienen lo que es una cápsula, una cápsula que les permite resistir ciertas cosas que más adelante hablaremos. No digo exactamente el qué para no hacer el adelanto desde ahora. Y recordar que se dividen en dos grandes grupos, las bacterias gram positivas, que son las que tienen una pared gruesa de peptidoglicano, esa pared celular gruesa de peptidoglicano, y las gram negativas, que no tienen una pared gruesa de peptidoglicano, pero tienen una membrana externa. ¿Por qué, o más bien, cuál es la función de que esa pared celular esté ahí? Porque las bacterias en su interior llevan una presión osmótica muy alta, de alrededor de entre 5 e incluso 10 atmósferas. Cualquiera diría, bueno, ¿y por qué no colapsan? Eso se debe a que su pared celular les permite evitar esa presión osmótica, esa lisis osmótica, debido a esa alta cantidad de atmósferas de presión que poseen. Entonces esas paredes, tanto en el caso de las gram positivas, la pared gruesa, y en el caso de las gram negativas, esa membrana externa, les confieren esa protección contra esa posibilidad de ocurrir una lisis. También recordar lo que es el dogma central de la biología, que va a ser importante recordarlo, básicamente para entender la función de múltiples antibióticos que actúan sobre estos mecanismos del dogma central, que es que básicamente el ADN se replica, luego de replicarse pasa a ser un ARN, y este ARN entonces acaba siendo ARN mensajero, y ese ARN mensajero pasa por el ribosoma, en donde ocurre el proceso de transducción del mensaje, de traducción del mensaje hacia la generación de una cadena peptídica. Es básicamente la generación de proteínas. Eso es lo que habla el dogma central. Lo que es una membrana fosfolipídica, realmente ahí no hay mucho que abarcar. Y lo que es la presión osmótica, que es esa presión que generan los componentes dentro de un líquido. ¿Cómo así? Básicamente, eso lo hablábamos mucho en el módulo de renal. Creo que cualquiera que se haya visto los videos renal no le hace falta recibir esta explicación, pero a grosso modo es, por ejemplo, cuando tenemos un vaso, dos vasos, un ejemplo, que están conectados por un tubo. Imagínense que un tubo tiene un vaso tenía mucha sal y otro no tenía mucha sal, y se le echa agua a ambos. Básicamente la presión osmótica es esa presión de atracción que generan esos cuerpos presentes dentro de lo que es el fluido. Entonces, donde esa presión osmótica es generada, por ejemplo, en nuestro cuerpo por las proteínas, que es también conocido como presión coloidosmótica, que es esa presión de atracción hacia ello. Por eso es que en pacientes con una hipoalbuminemia, pues entonces lo que se ve es edema, porque esa presión coloidosmótica de nuestros vasos sanguíneos se perdió, y entonces, ¿qué tienen que hacer los líquidos, la del plasma? A salir, y entonces se extravasa y genera ese edema generalizado. Esa menarquia no, anasarca, perdón. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver lo que es un antibiótico entonces. Un antibiótico nada más ni nada menos que una sustancia química que es capaz, más bien, de inhibir el crecimiento de bacterias o por otra vía eliminarlas por completo. Todo esto sin llegar a causar daño significativo a las células del huésped, porque aunque si bien es cierto que muchos antibióticos son muy específicos hacia las bacterias, que son los mejores, muchas veces estos no pueden ser utilizados y se tienen que utilizar otras alternativas que resuelven el problema, pero hacen algo de daño colateral hacia el paciente. Pero
siempre se busca que sea el mínimo posible. Entonces, esto lo que hace es combatir infecciones bacterianas principalmente. Importante saber que cuando hablamos de un antibiótico, este no va a tener efectos sobre otros microbios, otros microorganismos, como son los virus, por ejemplo, porque para ellos hay antivirales, para los hongos hay antifúngicos, para los parásitos hay antiparasitarios, antiprotozoarios. Entonces, cada microorganismo tiene su familia de medicamentos específicos. Cuando nos referimos a antibióticos, aunque lo correcto sería, en palabras directas, decir antimicrobianos, porque antibióticos deriva de que el primer compuesto catalogado como antibiótico pues provino de un ser vivo, de un hongo, eh, Penicillium neonatum, que dio origen a la penicilina. Y por eso se llamaron antibióticos. O sea, a propósito se utiliza el mismo nombre, antibióticos y antimicrobianos, para referirse a lo mismo, a los medicamentos que son para combatir infecciones bacterianas. Pero lo correcto sería decir antimicrobianos. Pero para los fines vamos a decir antibióticos. Pero cuando hablamos de lo que es antimicrobianos, ahí englobamos entonces a las tres grandes familias que mencionaba. Los antibióticos antimicrobianos, por ejemplo. Los antivirales y los antifúngicos. Y antiparasitarios. 4 realmente. Entonces sigamos. Importante saber entonces que podemos tener dos mecanismos de acción muy importantes en los antibióticos. Hay antibióticos con funciones bacteriostáticos y antibióticos con funciones bactericidas. Como su nombre lo indica, siempre que vemos la palabra estático al final de una palabra, lo primero que nos llega es algo que frena, que frisa. Entonces, eso es lo que hace un bacteriostático. Impedir el crecimiento y proliferación bacteriana. Impedir. Esto quiere decir que van a tener un efecto reversible y que son dependientes de alguien más. Porque si simplemente frenamos el crecimiento de la bacteria, pero la dejamos ahí tranquila, pues no estamos haciendo nada. Esos bacteriostáticos dependen del sistema inmunológico del paciente para acabar con el patógeno. De lo contrario, frente a un paciente inmunocomprometido, inmunodeprimido o demás, un bacteriostático no creo yo que sería la mejor opción. Ahí se puede optar por un bactericida, que directamente es el antibiótico que destruye la bacteria. Hay veces que hay que utilizar combinaciones de ambos, porque no siempre se puede directamente ir a atacar e eliminar la bacteria, o no se puede siempre ir directamente a mantenerla estática. Hay veces que se necesita esa colaboración de ambos tipos de antibióticos para ejercer la función ya de la función terapéutica. Entonces, bueno, aquí se explicaba lo que les estaba diciendo, lo de los bacteriostáticos. Estos agentes antimicrobianos van a cumplir la función de inhibir el crecimiento y multiplicación de las bacterias propiamente dichas, no destruyéndolas directamente, sino dependiendo del sistema inmune para la erradicación de los mismos, haciendo una acción reversible. Mientras que los bactericidas, entonces, estos sí, atacan directamente a las bacterias, pero a diferencia de los bacteriostáticos, su función es independiente del sistema inmune y es irreversible, porque ya se destruyó la bacteria. Quise traerles aquí la estructura de una bacteria para que más o menos entiendan un poco sobre lo que es todo lo que veremos. Recordando que este video va a ser bien introductorio. Aquí no nos vamos a poner muy de lleno a mencionar los mecanismos de acción de los antibióticos. Pero para que entiendan algunos conceptos, pues bueno, esta viene siendo la bacteria. Tiene su flagelo, tiene sus pilis y demás. Y el material genético está aquí, disuelto, en el plasma, en el nucleoide, perdón, en el nucleoide, que es esto que vemos aquí. Entonces, en ese nucleoide es que se encuentra disperso todo el material genético bacteriano, ya sea de una manera cromosómica o de una manera plásmido, que es el circular, que seguro en clases de biología algunos de ustedes se lo han enseñado. A su vez, la bacteria va a poseer lo que son ribosomas, que son estos que vemos aquí. ¿Utilicen qué? Pues en la síntesis proteica, que eso es lo que ellos van a hacer. Y pueden permitir entonces así también la debida replicación de lo que es la bacteria propiamente dicha. Y aquí podemos ver un plasma, fíjense aquí. Vamos a ver que también esas informaciones genéticas que se encuentran a nivel cromosómico y a nivel del plásmido, pues pueden irse intercambiando. A eso también, aunque vamos a hacer un video para eso específicamente, pero eso es un tipo de mecanismo de cómo las bacterias generan resistencia a través de los tramposomas. Pero sí, básicamente esa es la estructura. Entonces quiero que sepan que vamos a tener distintos tipos de antibióticos. Vamos a ver antibióticos que, por ejemplo, esa pared celular van a impedir que pueda
generarse. ¿Cómo? Por la acción de unión a proteínas encargadas de la síntesis de dicha pared celular. Ahí entran los conocidos beta-lactámicos, son los antibióticos o sea, la familia de antibióticos donde pertenece el primer antibiótico descubierto por Alexander Fleming, la penicilina, que se unen a las proteínas de unión a la penicilina, así mismo se llaman, e inhiben lo que es el proceso de transpeptidación, que es un proceso esencial en la síntesis de esta pared celular bacteriana. Como consecuencia, ¿qué tiene esto? Como no se puede sintetizar esa pared celular, pues entonces ocurre una lisis osmótica a la bacteria y pues soluciona el problema. Ese sería un ejemplo de un bactericida. ¿Cómo actuaría un bacteriostático? Bueno, un bacteriostático puede actuar de la siguiente manera. Un bacteriostático, la bacteria, tiene diversas rutas metabólicas. Una de las rutas metabólicas es el uso del ácido paraminobenzoico para la síntesis de ácido fólico, esencial en múltiples procesos bacterianos y celulares también, de nosotros también eso es utilizado. Una inhibición de enzimas que trabajan en este proceso sería una inhibición metabólica. Entonces, eso sería un proceso no bactericida, más bien bacteriostático, porque impediría el crecimiento bacteriano. Entonces, es importante saber eso. Vamos a ver cómo se clasifican entonces. Esas van a ser las cinco clasificaciones que vamos a ver de los antibióticos. Mucha gente los clasifica en 4, pero yo creo que está más completo diciendo estos 5 apartados. Primero tenemos los inhibidores de la síntesis de la pared celular. Ahí entran los que ya mencioné, los beta-lactámicos. Ahí entran las familias de las penicilinas, las cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos. Y también entran antibióticos inhibidores de la síntesis de la pared celular no beta-lactámicos, como la fosfomicina, cicloserina, bacitracina o vancomicina, que no son beta-lactámicos, pero son inhibidores de la síntesis de la pared celular. Estos tienen función bactericida, por lo que ya les expliqué. Luego tenemos antibióticos que alteran la membrana citoplasmática, que también es otro elemento esencial en lo que viene siendo la forma estructural de la bacteria, que si se ve alterado, pues también se puede ver la afectación por las mismas presiones osmóticas. Ahí entran las polimicinas y daptomicina. Luego, hablando ahora de un bacteriostático, tenemos los que inhiben la síntesis proteica, sabiendo que los ribosomas bacterianos son de una clasificación 70S, una porción pequeña 30S y una grande 50S. Existen antibióticos específicos para cada una de esas porciones, algunos para la 50S, algunos otros para la 30S. Aquí simplemente se los puse general. En el video que expliquemos los mecanismos sí se los voy a poner específicos, diciéndole este de la 30S, este de la 50S, para que entiendan cómo es el mecanismo de acción de cada uno, o por lo menos de esa familia de antibióticos. Ahí entran las streptograminas, cloranfenicol, licosamidas, linezolid, macrólidos, tetraciclinas y aminoglucósidos. Otras vías de interferir con lo que viene siendo la proliferación bacteriana, ya por medios bactericidas de nuevo, sería la interferencia en la síntesis de ADN y ARN. Ahí entran las quinolonas, metronidazol y rifampicina. Y finalmente, ahí entran los inhibidores de las vías metabólicas, que era lo que les explicaba, que por ejemplo inhiben la síntesis del ácido fólico, que serían las sulfonamidas, las sulfas, o el trimetoprim, que entonces actuarían de esa manera. Así que nada, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Realmente es bastante introductoria, pero es lo que va a permitir sentar las bases para que en la próxima clase ya vayan más aterrizados sobre todos los temas que vamos a hablar, porque ya hablamos de una forma un poco más técnica sobre todos estos apartados que les dije. Pero sé que con esto van a tener una buena base para lo que viene. Así que nada, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima entrega.